previsto, vamos a ir empezando. En primer lugar, daros los buenos días y las gracias en nombre del Foro Social Manuel Mateo, que es la asociación que convoca estas jornadas. Pues damos las gracias por vuestra asistencia. Bueno, el Foro Social viene convocando desde hace ya bastantes años eventos de tipo cultural con cierta frecuencia. De hecho, pues, en alguna ocasión hemos contado ya con algunos de los ponentes que pasarán por aquí a lo largo del día de hoy, y es, digamos, la única pretensión que tiene el Foro Social Manuel Mateo, pues difundir actividades culturales que consideramos son de interés. En el día de hoy nos vamos a centrar en una temática que entendemos es interesante analizar, estudiar y rescatar, porque es cierto que tampoco se habla demasiado de ella, o por lo menos desde el prisma que a nosotros nos interesa que se hable, que es el de la soberanía. Soberanía nacional, fundamentalmente, que nosotros ligamos a la defensa de los derechos sociales. Bueno, a lo largo de las jornadas del día de hoy iremos viendo si esa relación efectivamente es estrecha o no existe tal relación. Bueno, vamos con el primero de los ponentes de estas jornadas. Está con nosotros José Javier Esparza, al cual por supuesto también agradecemos mucho su presencia. José Javier, bueno, pues no tengo que extenderme mucho en la presentación porque le conocéis todos de sobra. Sabéis que es un autor prolijo, con ya pues un montón de libros editados. Si no me equivoco, este que me ha puesto sobre la mesa sería el último. El penúltimo, pues sí que me equivoco. Este sería el penúltimo y bueno, es conocido de todos vosotros porque además de su labor como autor, normalmente de títulos relacionados con la historia, pues interviene habitualmente en diversos medios de comunicación, en televisión, en radio, en prensa escrita, donde también tiene una larga trayectoria. Eso de la prensa escrita ya le hace a uno parecer mayor, ¿no? Porque casi no... bueno, estamos ya entrando en una época en la que la prensa escrita pues parece que va a pintar poco, aunque ya eso lo veremos. Bueno, el caso es que hemos querido contar con José Javier, que, insisto, aparte de su magnífica labor como historiador, pues es un gran articulista y es un estupendo analista político, para introducir este tema, ¿no? Y vamos a hablar hoy, o va a hablar él en los próximos minutos, de este tema de la soberanía nacional, en concreto del Estado-Nación, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo en los próximos minutos cuál es la salud de la que goza esa entidad, que es el Estado, y cuál debe ser su papel hoy en este mundo de la globalización. Pero bueno, como habéis venido a escuchar a José Javier y no a mí, pues ya os dejo con él. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Yo estoy voy a ser un poquito más para atrás para que sea más fácil también. Lo del tiro de la cámara, que al final uno es un profesional. Vale. Bueno, buenos días a todos. La cuestión central de esta jornada, que es la de la soberanía, es con toda seguridad la cuestión central de nuestras vidas. Aquí hay sitio para sentaros si queréis. Bueno, de nuestras vidas colectivas como comunidad política, pero también de nuestras vidas individuales, porque finalmente la soberanía, ¿qué es? La soberanía básicamente es que tú seas capaz de decidir sobre tu destino, al menos en parte, al menos en aquello que está en las manos humanas. Y para eso hace falta, uno, tener conciencia de que tienes derecho a hacerlo, y dos, tener los instrumentos. Bueno, toda la historia política de la modernidad ha sido fundamentalmente una lucha por conseguir esos instrumentos, al mismo tiempo que una lucha por crear esa conciencia. Todo eso, en los últimos años, los últimos 20, 25 años, ha empezado a desaparecer a toda velocidad. El proceso que se llama mundialismo, globalización, etcétera, ha hecho desaparecer, uno, la conciencia de ser parte de una comunidad política concreta, dos, los instrumentos para poder decidir realmente. La conciencia, porque se ha extendido una especie de cultura mundial de masas en la que cada vez menos gente se siente parte de algo material, carnal, y los instrumentos, porque las apuestas de poder se juegan en esferas cada vez más altas donde uno no llega. Y esto es un proceso objetivo, es decir, sencillamente ha sido así. La pregunta es qué se puede hacer para recuperar en la medida de lo posible algo de esto. Es decir, ¿qué es lo que hay que defender? Y me parece que es la pregunta más importante porque con frecuencia
es difícil enfocar correctamente el tiro, cosa lógica por otra parte en una situación enteramente nueva en la historia de la humanidad. Desde mi punto de vista, un elemento crucial es la nación como comunidad política, que es lo que te da la conciencia de pertenecer a algo, y el Estado como instrumento de esa comunidad, porque es la que te da precisamente las herramientas para poder defender algo. Una cosa y la otra hoy están en grave crisis, y creo que es importante hacerse la pregunta de cómo defender lo que se pueda defender. Seguramente hoy el gran debate europeo y mundial, muy particularmente occidental, es el debate entre los mundialistas, los que piensan que hemos accedido a una especie de fase nueva de libertad, y los soberanistas, los que piensan que hemos de defender como sea las soberanías nacionales, y en ese debate hay que tomar partido, con matices, porque seguramente no todo es blanco y negro, pero hay que tomar partido. Y la mejor forma de tomar partido es redefiniendo los conceptos y sabiendo exactamente dónde estamos. Los conceptos clave aquí son los que yo he pintado en esta... Me imagino que desde allá arriba, a pesar de vuestra exultante juventud, no veréis con claridad. Pero pueblo, nación, Estado y sistema mundo. Vamos a ver por qué. Toda la filosofía política del mundo moderno, desde la Revolución Francesa, se basa en una asimilación que es la siguiente. El pueblo es el tercer estado, es decir, la burguesía en su momento. El tercer estado es la nación, ergo el pueblo es la nación, y por tanto la comunidad política queda fundada como un acto voluntario de individuos libres que se reconocen a sí mismos soberanos y fundan la nación moderna. Este es un argumento que hoy encontramos muy frecuentemente en España, en boca de quienes consideran que España nació en 1808 con la Constitución de Cádiz, que la nación es fundamentalmente una asamblea de individuos libres e iguales, etc. Y es la ideología matriz de la modernidad. Esto lo encontramos tanto en el Partido Popular como en Ciudadanos, como en el Partido Socialista, que luego añade la versión marxista de tal como el proletariado explotado, pero fundamentalmente ese es el concepto. Según ese concepto, el pueblo, insisto, es un segmento social, y nada más que es el segmento social. La nación es un acto de afirmación política individual, individuos libres e iguales, que es donde se funda la soberanía, y el Estado es la consecuencia jurídica, administrativa, de esta toma de conciencia como nación. Tú creas un Estado para garantizar precisamente la soberanía de esos individuos libres e iguales. Este tipo de Estado, en la medida en que lo que trata de defender es fundamentalmente la libertad individual, atiende ciertas necesidades en materia económica, defensiva, etc., que en sí mismas son intercambiables. Otro podría defenderlas. Y puede perfectamente llegar a una situación en la que los estados sean incapaces de asumirlo y, por tanto, tú puedas desgajar parte de esas funciones, o incluso todas, en un sistema mayor que te las acoja. Es lo que aquí llamo el sistema mundo. Es una evidencia que hoy, tanto en materia política, como en materia económica, como en materia militar, por ejemplo, ningún Estado por sí mismo está en condiciones de asegurar la soberanía propia, salvo tal vez los Estados Unidos, y aún así, y por consiguiente, el desgarro del Estado en beneficio del sistema mundo parece que es una exigencia natural. Cuando discutes con un mundialista es el argumento habitual, es que hoy nadie está en condiciones de asegurar su defensa, es que hoy la economía ya es global, es que hoy tal, es que hoy cual. Es verdad. Resultado: se desgaja el Estado en beneficio del sistema mundo, lo cual desde el punto de vista material, instrumental, es inevitable, pero claro, tiene un grave peligro. Que te quedas sin nación. Que te quedas sin nación. Y si te quedas sin nación, te quedas sin comunidad política. Y si te quedas sin comunidad política, te quedas sin la razón que hace que la gente dé a su vida un sentido colectivo, comunitario, es decir,
las razones por las cuales vivimos juntos. De tal forma que, por construir la herramienta, lo instrumental, lo material, has terminado por perder por completo lo espiritual. Desde el punto de vista del discurso del sistema, esto es inevitablemente así. Esta es la naturaleza de las cosas. Lo que pasa es que yo creo que está equivocado. Y está equivocado porque si realmente fuera una forma natural de garantizar la libertad individual de la gente, etc., uno, no estaría todo el mundo tan cabreado como está. Dos, no tendría todo el mundo la sensación que tiene de que le están robando el alma. Y tres, y sobre todo, no tendría todo el mundo la sensación de que le están robando la cartera, porque esta es la otra cuestión. Es decir, el paso al sistema mundo fundamentalmente ha consistido, mejor dicho, se ha traducido en una pérdida acelerada de derechos de carácter social, por ejemplo. En algún momento se ha cometido un error, porque si no todo el mundo habría sido feliz. Es decir, si realmente este camino, que ha sido el camino del mundo moderno, hubiera partido de una base adecuada de la defensa de las aspiraciones individuales y colectivas, hoy seríamos felices. Y es una evidencia que no lo somos. ¿Dónde está el error? Desde mi punto de vista, el error está en una mala interpretación de lo que es realmente el pueblo, de lo que es realmente la nación y de lo que es realmente el Estado. Y esto es lo que me gustaría explicar. Vamos a ver, el pueblo no puede identificarse con un segmento social, como se hace desde la Revolución Francesa y en general toda la modernidad ha hecho. Y es una cuestión de cajón, es decir, ejemplo, el abate Sieyès, la Revolución Francesa, el pueblo es el tercer estado, la burguesía interna. Él era un abate. ¿Qué va a hacer para convertirse en pueblo? ¿Dejar de ser abate? Bueno, muchos dejaron de ser curas y nobles y lo que fuera, pero da igual, es decir, al final estaban fuera y vuelven dentro por un acto de la voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Dos. Hola, pasa. La gente que, una vez que el pueblo se ha constituido como tercer estado, empieza a disfrutar de prebendas de poder, ¿sigue en el pueblo o ya no es pueblo? ¿Es pueblo porque lo dicen ellos o por qué? Es decir, este concepto de pueblo, el concepto moderno, es puramente arbitrario. Es un concepto ideológico. Es el concepto que se inventa la burguesía en el siglo XVIII. Y luego, por cierto, la vanguardia del proletariado, o sea, los comunistas, en el siglo XIX, para tratar de justificar su derecho a ejercer un poder lo más incontestado posible. Desde el punto de vista puramente material, real, es una visión errónea. El pueblo es otra cosa. A mí me parece que es más verosímil, más veraz, interpretar el concepto del pueblo en términos antropológicos, culturales, históricos. Es decir, que cuando hablamos del pueblo, imaginaos el pueblo lapón, por no herir sensibilidades. Aquí no hay ningún lapón, hablemos del pueblo lapón. ¿Qué es el pueblo lapón? Pues es un conjunto de gente unida entre sí por diferentes rasgos comunes que comparten desde siempre. Son los rasgos de carácter lingüístico, de carácter cultural, de carácter religioso, de carácter racial también, todo se forma un pueblo. Y en función de eso hay pueblos, digamos, más o menos densos. Cuantos más rasgos compartes, más denso es un pueblo. Cuantos menos rasgos compartes, pues menos denso es un pueblo. El pueblo español, por entendernos, es un pueblo de densidad relativa, bastante denso. Lo ha sido tradicionalmente. Comparte en general una lengua con variantes, comparte una religión, comparte una historia común, comparte un perfil étnico más o menos identificado. El pueblo norteamericano, ¿qué es? Es un pueblo muy poco denso. Es un pueblo que se forma fundamentalmente con aluviones de inmigrantes de diferentes orígenes, muy fundamentalmente, por cierto, alemanes, hasta el 80% de la población norteamericana, blanca, que por consiguiente ha de tener otra conciencia distinta de sí mismo. Pero un pueblo es eso. Un pueblo es eso. Y un pueblo no es... Vicente, mira, aquí podemos hacer un hueco en la esquina. Un pueblo no es un concepto político. No es un concepto político. No tiene por qué traducirse en una realidad política. O sea, los lapones no son una entidad política. Son un pueblo. Es una realidad cultural. Y en la historia de Europa, la mayor parte de nosotros somos realidades culturales. Es decir, los flamencos, los valones, los castellanos, los tal.
éramos fundamentalmente realidades culturales. Cuando un pueblo que comparte esa serie de rasgos, que son perfectamente enumerables y descriptibles, es decir, no es un concepto, no es ideología, puedes perfectamente identificar cuánta gente comparte una religión, cuánta gente comparte una lengua, cuánta gente comparte unas costumbres, cuánta gente comparte una raza, eso es perfectamente medible. Cuando esa gente, cuando ese pueblo, cuando la gente que comparte todo eso toma además conciencia política para constituirse en una entidad que aspire a autogobernarse de alguna forma, sea bajo el sistema que sea, entonces es cuando puede aparecer el concepto de nación. El concepto de nación es un concepto, en términos políticos, es un concepto relativamente moderno, sí. En términos tradicionales solo significaba nacimiento. Por ejemplo, el maestre de Campo Sancho de Londoño escribe el discurso sobre la disciplina de los tercios en el siglo XVI y propone que a los soldados de nación española no jueguen, ni se reten, ni nada con los de otras naciones por no crear problemas dentro de los ejércitos imperiales. Y dice, los soldados de nación española. Nación, bien, pero no es un concepto político, es un concepto fundamentalmente de linaje, de origen, ¿no? El concepto de nación como concepto político es un concepto puramente moderno, pero no es el concepto que la modernidad vende. Es que si no, no vamos a entender nada. Es mejor tratar de entender nación de una forma mucho más laxa, es decir, no como la organización política moderna de la Francia revolucionaria, sino como el momento histórico en el que un pueblo, es decir, una comunidad unida por determinados vínculos compartidos, decide dotarse de una conciencia política. Conciencia, no necesariamente forma. Es decir, es perfectamente posible que en un conjunto político, una monarquía, por ejemplo, existan diferentes naciones. Y aquí el ejemplo de la España imperial me viene francamente bien. Es decir, Londoño hablaba de los soldados de nación española. ¿Alguien tiene duda de que esta gente tenía conciencia política de ser españoles? La tenían plenamente. No les hacía falta una revolución francesa. La conciencia política del siglo XVII o del siglo XVI se expresaba fundamentalmente en términos de fidelidad a una corona y una religión, porque eran los conceptos vertebrales que todos compartían, pero tenían plena conciencia política. No era una conciencia política moderna de individuos libres, iguales y soberanos, pero era una conciencia política que te llevaba a poder decir, yo formo parte de esto. Y esto tiene una traducción política concreta, que es a quien yo debo fidelidad. Y la prueba del 9 de que esto es así, es que enfrente tengo otro, que no soy yo. El estatú de Guillermo de Orange, o el rey de Francia, o los príncipes protestantes alemanes, o el turco, como siempre, el turco. Bueno, tienes una idea clara de que hay una realidad política enfrente de ti. La nación, en sentido estricto, es eso. Gente que forma parte de un pueblo tiene una conciencia política, y eso lo llamas nación. La nación es fundamental, porque por así decir, es lo que te permite subir un peldaño en la conciencia de por qué vives junto a otros. Si no, todos nos iríamos. Porque generalmente vivir junto al otro es un plomo. Pero hay cosas que te unen a los demás, que te hacen sentirte responsables de él. O sea, ver a un tipo que se cae en la calle y ir a ver qué le ha pasado. Al final no estamos hablando de grandes conceptos, que también, pero estamos hablando de todo eso. Eso es tener un concepto de nación, o no poder vivir sabiendo que tienes, no sé, un 30% de tu población pasando hambre. ¿Por qué no funcionan los estados hispanoamericanos en general? No tienen un concepto de nación así. O sea, hay una buena parte de la población, que es la que manda, y vive completamente al margen de lo que le pasa a los de abajo. Es un problema que tienen desde la desaparición de los virreinatos. Bueno, eso es lo que quiere decir nación. No necesitas una constitución. Los liberales dicen, a mí me parece sinceramente que es pensamiento mágico, pero bueno, dicen, no, la nación nace cuando las Cortes de Cádiz. Bueno, ¿y lo que había antes qué era? Es decir, para que haya unas Cortes de Cádiz, que por cierto fueron un cucharazo, pero esto es otra historia, hace falta que haya alguien allí, que haya ido por algún motivo, que estén juntos por alguna razón. ¿Eso no es nación? ¿Qué es eso? Es completamente arbitrario decir que la nación aparece solo a través de un acto de voluntad constitucional de una minoría de la gente. No, ya existe una nación, existe una comunidad política previa. Eso es la nación realmente. Y la nación es la forma
natural de funcionar los seres humanos en comunidad. Es decir, desde el principio de los tiempos, el ser humano es fundamentalmente comunitario y busca una organización para sobrevivir, de un tipo o de otro, desde la horda primitiva hasta las actuales. No es posible vivir al margen de la realidad. La del pueblo es una realidad de carácter, digamos, cultural. La de nación es una realidad de carácter político, pero es también una realidad de carácter cultural y de carácter histórico, por supuesto. Es lo que justifica, entre otras cosas, que hoy estemos aquí. Es lo que justifica que tú puedas cabrearte cuando ves un político de tu pueblo que trabaja contra la nación. Y la llevamos dentro. Es una realidad natural, no es un artificio. Bien. El artificio es el Estado. Es decir, que tú, para, en la práctica, organizar a tu comunidad política, a tu nación, inventas algo. Necesitas una estructura. Necesitas algo que te marque unas fronteras, que te defienda, que te organice los recursos, que se preocupe de un modo u otro por todos, mejor o peor, con maldad o con benevolencia. Eso es un Estado. El Estado es un artefacto. El Estado es un artefacto. La teoría marxista o postmarxista moderna dice, cambiando las cosas al revés, claro, como son materialistas, ellos piensan que la infraestructura de todo es lo material y que todo lo que sea de carácter no material es una creación. Entonces piensan que, como Gellner, por ejemplo, la nación en realidad es algo que el Estado construye para justificarse. Ellos piensan, lo primero es el poder, lo primero es el tipo que manda, la gente que controla los recursos de tal sitio, y estos, para tener tranquilo el corral, se inventan la cosa de la nación para que la gente entre por el aro. Bueno, con toda seguridad, en todos los estados modernos y antiguos, los que mandan se han inventado cosas para que la gente entre por el aro. Esto es ley de vida. Del mismo modo que la gente se ha resistido a entrar por el aro y ha llevado a la pira al que mandaba. Esto también es ley de vida. Esto es la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero sencillamente no es verdad, porque históricamente no es verdad. Es decir, el Estado es una creación relativamente reciente, tal y como hoy lo conocemos. Y ha habido 1000 manifestaciones históricas de Estado. No tiene nada que ver, mire, la ciudad-estado de los griegos, con el Imperio Romano, con el Imperio de los persas, que funcionaba de una forma completamente diferente, con las coronas germánicas cristianas de la caída del Imperio Romano, el reino de Toledo, por ejemplo, o con la monarquía hispánica, que son formas de Estado, son artefactos de los que te dotas para organizarlo. Cuanto mayor es la complejidad de lo que tienes debajo de tu nación, de tu comunidad política, cuanto mayores son las exigencias de supervivencia, porque es de lo que estamos hablando, porque mayores son los riesgos que tienes fuera, los enemigos que tienes fuera, más complejo se hace el Estado. En España tenemos el ejemplo del Estado que empiezan a construir los Reyes Católicos, que desde muchos puntos de vista es el primer Estado moderno, embrión de Estado moderno, porque empieza a atender muchas cosas a la vez de forma homogénea. ¿Cuál es el rasgo fundamental del Estado moderno? En el caso de los Reyes Católicos renacentistas, que necesita la homogeneidad. Sencillamente porque si no es más difícil administrar. Muchas cosas que pasan en el reinado de los Reyes Católicos, desde los derechos que se conceden a las ciudades en detrimento de los nobles, hasta la expulsión de los judíos, pasando por la creación de la Santa Hermandad, que es una policía, todo eso es un imperativo político elemental de homogeneidad. Sencillamente porque has de organizarlo y has de administrarlo, y si no se te deshilacha. Y el Estado moderno tiende siempre a esto, y ha tendido, cada vez de una forma más acelerada, a lo largo del tiempo. En el siglo XX se alcanza el culmen de organización del Estado moderno, que son los estados que hemos conocido. Estados, bueno, vosotros sois muy jóvenes, que hemos conocido los mayores como Norberto y yo, y Miguel Ángel. Estados que eran capaces de garantizarte simultáneamente las 5 cosas por las que la humanidad siempre ha peleado. Tu salud, tu alimentación, tu prosperidad, tu educación, tu defensa. Y lo habían conseguido. Y en el siglo XX es verdad que
pegándose de bofetadas entre sí, el Estado moderno llega a la perfección de cubrir todas esas cosas a la vez. Y en los años 20, 30, 40, 50, consiguen cosas fantásticas desde el punto de vista de la pura ciencia política. De los estados modernos, los estados-nación llegan a su perfección, a su culmen. Pero un estado fundamentalmente es, al final, poder. Y es la palabra maldita que nadie quiere pronunciar porque le da cosilla, por no parecer malo. Pero no, es poder, no es otra cosa. Yo no puedo proteger a mi gente si no tengo poder. Yo no puedo dar de comer a mi gente si no tengo poder para conseguir los recursos. Yo no puedo dar trabajo a todo el mundo si no tengo poder para producir una acumulación de capital que genere una dinámica económica. Yo no puedo proteger a mi gente de una invasión si no tengo poder para frenar al enemigo. La soberanía es poder. La soberanía es poder. El Estado moderno consigue fundamentalmente que el pueblo, constituido como comunidad política y por tanto como conciencia de formar parte de una comunidad, sienta que esa soberanía del Estado, del aparato, es su soberanía. Y es verdad, y la democracia en principio tenía que garantizar eso, es poder. Lo que pasa es que todos los procesos que hemos vivido en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, derivados fundamentalmente de la propia ideología moderna que alumbró todo eso que hemos visto antes, ha generado procesos que han hecho que el propio artefacto del Estado empiece a resultar inservible. Porque las apuestas suben tanto de nivel por la propia dinámica que ellas han generado que ya no son capaces de sostenerlas. Desde el punto de vista militar, hoy un Estado-nación concebido como en los años 50, hoy no es objetivamente capaz de garantizar tu supervivencia, tu defensa. Tienes que aliarte con otros. Desde el punto de vista puramente económico, el capitalismo genera su propia dinámica, esa dinámica tiende a trascender fronteras. El Estado, para financiarse y poder sostener todo lo demás, tiene que permitir esa dinámica que finalmente termina quitándole competencias reales porque no puedes llegar. Así que todo va caminando hacia la configuración de un sistema mundo que es donde hoy estamos. ¿Por qué lo llamo sistema mundo? Lo llamo sistema mundo por lo siguiente. Porque las apuestas de poder escapan ya al ámbito de la nación, de la comunidad política, no podemos decidirlas y pasan a residir en otras instancias que no elegimos, que no conocemos. Ejemplo elemental. Igual me equivoco en la cifra, pero el hecho es real. La Unión Europea decide hace, me parece que un mes y medio, importar, creo que eran 3 millones de toneladas de naranjas sudafricanas. O sea, ¿por qué? ¿Quién ha decidido eso? Ellos tendrán sus razones seguramente, pero nadie se ha enterado, nadie nos ha preguntado. A mí me fastidia especialmente porque soy valenciano. Las naranjas sudafricanas son una mierda de naranja, pero bueno, da igual, esa no es la cuestión. La cuestión es que alguien ha tomado una decisión que nos afecta a todos sin contar con nadie. Y a mí no me cabe duda de que quien ha tomado esa decisión lo ha hecho pensando que estaba haciendo un bien. Seguramente desde el punto de vista subjetivo tendrá la conciencia muy tranquila, pero el problema es que se ha cargado todo lo que justifica la existencia de esto. ¿Por qué ha tomado esa decisión? Ya no depende de nadie, no depende de instancias reconocibles. Lo mismo en materia de defensa. Es decir, ahora estamos con la cosa ya un poco delirante de que para luchar contra el yihadismo, que es una amenaza objetiva, España tiene que mandar un montón de soldados a Letonia. Letonia, donde la amenaza yihadista es migrante. ¿Por qué? Bueno, has entrado en una serie de procesos que ya nadie controla. Decisiones que toman otros y que además son absolutamente, ¿cómo decir?, inencontrables. Es decir, no sabes por qué, nadie sabe por qué. Y los mismos los que las toman han entrado en una mecánica que Max Weber definió como constelación de poder, y ahora hablo de eso un poquito, en la que la decisión real, la responsabilidad real sobre las decisiones se ha diluido por completo. Aquí tienes los intereses concretos, por ejemplo, de los estados que tienen que financiar su deuda. Los intereses muy concretos de los
los bancos que han comprado la deuda de esos estados para financiarlos. Los intereses concretos de las empresas, por ejemplo, las industrias de defensa, que en España son francamente buenas, como Navantia, cuyo interés evidentemente está en producir más. No porque sean siniestros, macarifes, están dando trabajo a un montón de gente y ayudan a subvencionar esto y a financiarlo. Los intereses concretos de un aliado tuyo que resulta que te está vendiendo el petróleo y pues tendrá que hacerle un favor, porque si no te corta el grifo. Bueno, todo esto se enreda en una trama de decisiones interdependientes donde la ilusión de la comunidad política sencillamente ha desaparecido por completo. Ya no sabemos por qué. Y esta es la realidad objetiva. La constelación de intereses. Esto me importa mucho decirlo porque acabo de tener hace unos cuantos días una bronca del copón con 2 personas en Twitter con el asunto de si el sionismo, si el Bilderberg, si no sé qué. Vamos a ver. O sea, esto es mucho más complicado todo esto. Y cualquier persona que haya trabajado en la administración a un nivel medio sabe lo complicado que es un proceso de toma de decisiones. Y a partir de qué momento pierdes completamente el control. Teoría de la conspiración. En realidad todo esto es producto de la colusión del sionismo internacional con sus lacayos de la Unión Europea y del Club Bilderberg para jodernos la vida. O sea, no. O sea, ojalá fuera tan sencillo. Es decir, bastaba con cortar 3 cabezas. Pero ¿qué va? No, es todo mucho más complicado. Es todo mucho más complicado. ¿Hay grupos de poder judíos que quieren hacerse con el poder? Por supuesto. ¿Y grupos de poder árabes que quieren hacerse con el poder? Por supuesto. ¿Y grupos de poder, yo qué sé, armenios? También. ¿Y grupos de poder españoles? También. ¿Y gente que trabaja? Claro. Y todos pactan entre sí para conseguir un fin y luego vuelven a pelearse. Y eso funciona así. Es decir, el sistema no funciona como un concierto de voluntades para llegar a un fin. No. Funciona como un conflicto permanente de grupos de poder para cubrir fines concretos en el tiempo y luego seguir peleándose entre sí por el poder. Es así. Es así. Por eso es tan difícil de controlar, si no sería mucho más sencillo. Claro. ¿Quién ha decidido, por ejemplo, que prácticamente todos los estados europeos hoy sean insostenibles por su deuda pública? España tiene un PIB de en torno a 1 billón de euros. España tiene una deuda pública hoy superior al billón de euros. ¿Bien? O sea, bien, ¿quién ha decidido eso? Pues al final el problema es que lo hemos decidido nosotros. Claro. Es que lo hemos decidido nosotros. Es que un Estado como el nuestro es muy caro, porque cubre demasiadas cosas. Y hay un montón de gente metiendo la mano en la caja. Claro, pero también lo hemos elegido nosotros. Y resulta que esa gente tiene que seguir garantizando cosas fundamentales para que el pueblo no pierda la conciencia, aunque sea artificial, de formar parte de una comunidad política. Y la única forma de hacerlo, bueno, la única no, pero es la que ellos han encontrado, es literalmente poner en moneda el país. El nuestro, y Francia, y Alemania, y Italia, y absolutamente todos. Esta es la dimensión exacta del problema. Es decir, los estados han perdido ya por completo su capacidad para expresar realmente la necesidad de soberanía de la comunidad política. No es posible restaurarlos. España por sí misma sería absolutamente incapaz de garantizar su defensa. Francia por sí misma, a pesar de sus cabezas nucleares, tendría dificultades enormes para garantizar su defensa. Hombre, sí, vamos a ver, si te invaden los marroquíes, suponiendo que nuestros jóvenes, vosotros sí, es decir, los demás estén en condiciones de coger un fusil, pues podrías, pero que no van a ser los marroquíes, es una cosa distinta. Bueno, entonces, ¿qué haces? Es decir, ¿qué es lo que hay que salvar? Pues lo que hay que salvar, desde mi punto de vista, es, por encima de todo, esto. Sinceramente, a mí el Estado me parece completamente secundario, porque el Estado solo es un instrumento para cumplir los fines. Por el contrario, la nación es el elemento simultáneamente histórico, espiritual y político que te permite hacer sobrellevable la vida con tu prójimo y que además expresa la herencia de lo que eres, de tu identidad. Así como una
persona no puede vivir sin identidad, porque es literalmente un alienado, un enfermo, tampoco un pueblo puede vivir sin identidad. Nosotros en España tenemos un problema añadido, y es el siguiente. Este proceso que he descrito, que nos ha pasado a todos los europeos, bueno, no solo los europeos, pero me interesa fundamentalmente hablar de los europeos, este proceso nosotros lo hemos doblado, porque somos fantásticos, con otro que ha consistido en que nuestro Estado se ha dedicado a despeluchar la nación sobre la base de la creación de unas identidades regionales con frecuencia de nuevo cuño y otras exagerando las identidades preexistentes que han hecho desaparecer por completo la noción de pueblo común y por consiguiente la de nación. Y esto es un problema muy específicamente español. Es lo que hace que el problema de España sea mucho más grave que el de otros países. Mañana es la primera vuelta de las elecciones francesas. Marine Le Pen, del Frente Nacional, desde hace muchos años, viene insistiendo en la defensa de la nación como baluarte frente a todos los males del mundo. Y yo creo que tiene razón. ¿Lo conseguiría? No. Pero sí que conseguiría cosas muy importantes. Conseguiría que, por ejemplo, los compromisos que despeluchan tu Estado en materia política, en materia económica, en materia ideológica, etc., no pierdan de vista que solo funcionan, que solo se justifican, que solo se legitiman si sirven para que esto siga existiendo. Ejemplo. La Unión Europea. No sé cuánto tiempo tengo, pero me parece que empezamos bien, ¿no? ¿Hasta cuándo puedo hablar? Bien, más. Vale, pero cuando os canséis os marcháis. Yo siempre... No, lo digo por si hubiera una pregunta y eso, para tener tratar a mejorar. ¿La Unión Europea ha sido una buena cosa? Bueno, la idea era buena, originalmente. Yo creo que sí. En la práctica, ¿en qué ha consistido? En la práctica ha consistido en que los ganaderos franceses tengan un suicidio diasidiano, mientras los industriales franceses de la leche se forran comprando la leche a los lecheros españoles que viven en la miseria. O sea, es absurdo. No tiene sentido. No tiene sentido porque está destrozando a tu gente. Claro. Bueno, es eso. Eso es un ejemplo. ¿Significa que lo que hay que hacer es romper la Unión Europea? No, pues somos racionales. Hemos llegado a un punto, pues retrocedamos. En algún lugar nos hemos equivocado. Y eso solo se puede hacer precisamente desde esta conciencia de nación. En el caso de España, el combate es doble. No solo tenemos que recordar al Estado a la hora de entregar su soberanía al sistema mundo, que está perdiendo por completo de vista cuál es su prioridad, sino que además tenemos que recordar al Estado que se ha cargado esto. En España ya nadie tiene una conciencia de pueblo, tiene conciencia de su pueblo. Y su pueblo es una mierda con un campanario subiendo una loma. No, vamos a ser serios. Yo me crié en un pueblo de 600 habitantes, en fin. Claro, o sea, sé lo que es un pueblo de verdad. Vosotros no lo habéis visto. Yo he ido a la playa con boina. Claro, o sea, ¿eso qué es? Al final, eso ha consistido fundamentalmente en coger, desgajar esto, para cada parcelita de estas, delegarlas a alguien que se ha convertido en el nuevo señor feudal. Con lo cual, todo el proceso de construcción de conciencia de una comunidad política nos lo hemos cargado. De tal forma que, insisto, el combate tiene dos caras. Por una parte, frente al sistema mundo, que es una realidad objetiva y que además tiene sus razones de existir, y no es un fin. Tienes que tratar de conservar todo aquello que te permite tener una vida comunitaria racional y al mismo tiempo, en tu interior, has de tratar de rectificar toda esa deriva que nos ha conducido a la destrucción de la base de todo. Es el momento en el que el pueblo decide dotarse de una comunidad, de una conciencia política y por tanto construir una comunidad política y una nación. Nosotros hemos sido, españoles quiero decir, probablemente los primeros en Europa que hemos formulado eso de una forma moderna. Es lo que se ve en la construcción de la monarquía hispánica desde los reyes católicos hasta el siglo XIX.
La destrucción de todo eso es enormemente grave. Yo sé que la mayor parte de la gente prefiere que no se le diga porque es más cómodo vivir con Gran Hermano, Jorge Javier Vázquez en pelotas en Nueva York y el partido de la Champions de todas las semanas. Pero la realidad es la que es. O sea, estamos destrozando una obra de mínimo 500 años. Y si nos vamos a los godos, más. Bueno, es una locura. Y me parece que eso hay que defenderlo. ¿Qué es lo que hay que salvar? Pero hay que salvarlo teniendo en cuenta que el retorno al modelo clásico del Estado tal como lo habíamos conocido en los años 50, por ejemplo, ese tipo de Estado que tanto en España como en Francia como en Alemania es capaz de renacer de las cenizas de una guerra y convertirnos en potencias industriales mundiales, que es lo que pasó en Europa en esos 30 años y en todos los países, que ese Estado se ha acabado ya. Porque tenemos objetivamente desafíos de carácter militar, económico, etcétera, que el Estado ya no puede guardar. ¿De qué se trata? De repolitizar el Estado. ¿Y eso cómo se hace? Eso solo puede hacerse con un Estado que funcione no como artefacto para arbitrar la soberanía de unos individuos libres iguales, como vimos al principio, sino como un Estado que se conciba como expresión material e instrumental de una comunidad política determinada a sobrevivir en la historia. Esto puede parecer abstruso. Veamos cualquier libro de texto de cualquiera de nuestros hijos y vemos que no es nada abstruso. Es exactamente eso. Cuando la gente pierde de vista la razón por la que está en este suelo, por la que sus abuelos llevaban el mismo nombre que él, por la que su vecino habla la misma lengua que él, cuando la gente pierde de vista eso, que es lo que justifica, lo que sustenta, perdón, la conciencia de comunidad política, entonces es cuando todo se viene abajo. A mí, sinceramente, no me importaría que mañana España, Francia y Alemania, por ejemplo, decidieran unir sus fuerzas militares para construir un solo ejército, sino que hay que hacer es defenderse de, imaginaos, yo qué sé, la amenaza yihadista o la amenaza norteamericana o la amenaza rusa, me da igual. Una amenaza objetiva. Eso no es realmente importante. Lo realmente importante es seguir sabiendo por qué. Y tratar de explicarle eso a nuestra gente. Y solo podemos hacerlo aquellos que tenemos muy claro que el concepto de nación no es un concepto ideológico. Es un concepto material, real, carnal, que se basa en personas, en familias y en datos objetivos que, por cierto, es el concepto del pueblo el que nos traduce. Si hoy no hay en España una fuerza que defienda eso, hay que crearla. Y si hoy en España hay una fuerza que dijo creer eso y se llenó la boca con la palabra patria, y en la práctica su sentido de la patria consiste en sembrar toda España de referendos de autodeterminación, como es el caso de Podemos, me parece que es la mejor demostración de que esta tarea solo podemos hacerla los que aún creemos que tiene sentido que España sobreviva. Y para eso hay que estar dispuesto a pasar por encima de cómo organizarías tú el sistema de la seguridad social, cómo organizarías tú la cuestión autonómica, si es así, entonces no, tú eres mi enemigo. Es decir, lo que llevamos viviendo algunos 35 años. O sea, todo eso tiene que quedar atrás ya, porque ese ya no es la cuestión. Ahora la cuestión ya no es cómo organizar un Estado, ahora la cuestión es cómo sobrevivir colectivamente. Y ojo, es perfectamente posible que desaparezcamos. ¿A quién se acuerda del condado de Borgoña? ¿Quién se acuerda del imperio de Trebisonda? Son realidades históricas que existieron, fueron muy poderosas y en un determinado momento desaparecieron. Bueno, pues así España puede también desaparecer. Me parece que nosotros, al menos, podemos berrear mientras tanto. Y hasta quedamos sin voz. Bueno, gracias. Bueno, la idea es que podamos salir a los que quieran a
ese gesto de rebeldía que se ha convertido en echarse un cigarrito, como a las 12:15. ¿Por qué? Porque a las 12:30 debería empezar la siguiente charla, la siguiente ponencia, que es de Fernando Paz. Entonces, bueno, pues tenemos unos minutillos para hacerle alguna cuestión a José Javier. Antes de meternos ya con las preguntas, deciros que tenemos ahí en la mesa del fondo de los libros algún texto, no mucho, de José Javier, con lo cual los más audaces, los más rápidos, podrán comprarlo y que José Javier se lo firme. Así que lo podéis hacer. Si no, efectivamente, bueno, pues os lo podemos anotar, no, hombre, lo podemos anotar y bueno, ya lo adquiriríais en otra ocasión. Bueno, antes de ver si alguno de vosotros se anima a hacer alguna pregunta, bueno, pues aprovechando que soy yo el que está aquí, pues ya le lanzo alguna a José Javier, a ver si nos sigue ilustrando, después de esta charla que creo que ha sido muy didáctica y francamente interesante. Sabes, José Javier, que en los últimos tiempos, no sé si están alzando la voz más o están ganando adeptos, los que defienden teorías antiestatalistas, ¿no? Que incluso definen al Estado como un enemigo. Claro, efectivamente tú nos has comentado cómo quizás hoy ya no quepa la defensa del Estado como lo hemos conocido, como se ha conocido hasta hace algunas décadas, pero claro, yo no sé si la solución pasa por la disolución del Estado, teniendo en cuenta sobre todo que, digamos, para justificar este odio al Estado como estructura, los enemigos del Estado lo dibujan como un monstruo con vida propia, digamos, ajeno a las personas que lo dirigen. Me alegro de que me haya puesto esta pregunta, diría clásico. Claro, y es muy interesante porque es otro de los síntomas de cómo hemos llegado a una situación realmente terminal, en la que hay que dar un salto cualitativo, que diría Hegel. Es la actitud típicamente liberal, es decir, todo esto no funciona porque el Estado interviene. Vamos a ver, si es que ya no es así. Si es que ya no es así. Nosotros, vamos a ver, un Estado racional en España hoy, por ejemplo, en política energética trataría de sacar adelante como fuera un programa de energía nuclear, porque no podemos seguir viviendo con un 75% de dependencia energética como está. ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque tantos intereses. Intereses políticos, porque bueno, queda fea la cosa de lo nuclear y no sé qué, e intereses económicos de otros que finalmente determinan que has de comprar el petróleo a otros, que por otra parte son los que te compran deuda, que no sé qué. Y esos son criterios políticos de Estado, no son otros criterios. Y además son criterios sin rostro, que es lo que veíamos antes con la cuestión de la constelación de intereses. Pongo este ejemplo por lo siguiente. La crítica liberal común es esa. Y a mí me resulta verdaderamente asombroso que no se den cuenta de que en realidad estamos entrando en algo que para un liberal fetén es muchísimo peor. La teoría liberal, por definición, es una teoría de la limitación del poder, con la que, por cierto, se puede estar relativamente de acuerdo. Vamos a ver, la primera limitación del poder en España en tiempos documentados es el fuero de Brañosera del año 824, en plena Reconquista, con las Cortes de 1180. Sí, la limitación del poder es un clásico de la teoría política, no tienen que llegar los liberales para decirlo, pero bueno, aceptemos incluso como animal de compañía. Aceptemos que, bien, limitación del poder, vale. Es decir que para limitar el poder, un poder visible que es el del Estado, el del político y no sé qué, vas a poner el poder en manos de alguien a quien no puedes controlar porque no lo conoces. Claro, es la locura. Y ellos deberían darse cuenta de que están en una situación en la que su crítica del Estado hoy no es como la de 1920, que podía quizá, 50 y tantos o 60, que podía quizá comprenderse. No. Es que su crítica del Estado hoy significa eliminar el último rasgo reconocible del poder, la última instancia sobre la que todavía puedes actuar. Yo, mal que bien, puedo elegir o no elegir a un político. Ahora, al tipo que decide en el Banco Central Europeo, por ejemplo, cuál va a ser mi política monetaria, eso no lo puedo elegir. Mucho menos puedo elegir todavía al tipo que desde un fondo de inversión en Qatar, por ejemplo, compra un porcentaje elevado de mi deuda pública para determinar mi política. Entonces, o al tipo que en la Unión Europea compró las naranjas que os contaba antes. ¿Eso qué es? O sea, te hace falta un elemento reconocible de control mínimo
para que el poder siga teniendo rostro. Y la crítica liberal, muy equivocadamente desde mi punto de vista, está contribuyendo a deshacer ese último rostro al que te puedes agarrar. Así que no creo que sea tanto una cuestión de eliminar al Estado, como de devolverlo a su absoluta función, que es la de ser un instrumento al servicio de la comunidad política. El Estado en España es una catástrofe. Tienes cerca de un 40% del PIB, que es soportar el coste público. Y de ese coste público tienes una buena parte del pastel, que es fundamentalmente sostener a grupos de poder clientelares de partidos políticos. Eso no es el Estado. Bueno, sí es el Estado, pero es un Estado caciquil. O sea, no es el Estado que le interesa a una comunidad política para sobrevivir, es el Estado que puede interesar a la gente que manda. Nada más. Es decir, que Estado, sí, para mi gusto, pequeño y de grado, y cuanto más musculoso, mejor por otra parte. Te estabas fijando en mí para decirlo. Te lo agradezco sinceramente. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas. Tengo muchas. Entonces, sabéis que hay una máxima que es que no hay buena conferencia que no estropee un mal turno de juegos y preguntas. Con lo cual, os agradecería que fueseis breves y concisos y que hicieseis eso, preguntas. Es decir, si alguno tiene un speech alternativo muy interesante, pues le citamos para otro día y nos lo cuenta. Hoy se trataría de que se hiciesen preguntas concretas a José Javier, que es el que ha tenido la amabilidad de darnos esta charla. Para ti, ¿hasta dónde llega la recuperación de los proyectos de soberanía nacional? ¿Qué límites tiene? Pues eso es una pregunta complicada porque normalmente depende de ti, ¿no? Pero para mí debería ser fundamental la cuestión de las fronteras, la cuestión de la defensa y la cuestión del control del presupuesto público, es decir, de la deuda pública. ¿Económico? Sí, la cuestión de la deuda pública muy particularmente. ¿Y lo político? Bueno, pero en lo político fundamentalmente es fronteras y defensa. Fronteras y defensa, para mí es la clave. Todo lo demás puede ser contingente, pero realmente sin fronteras y sin defensa se acabó. Es decir, la nación desaparece. Eso de la sociedad abierta de Popper, que bueno, sí, una sociedad abierta, ¿vale? Pero la gente necesita para vivir paredes y techo, pues si no, estás a la intemperie. Entonces una sociedad abierta, sencillamente, está muy bien como un modelo de convivencia y tal, a lo mejor, pero eso es puramente utópica, ¿no? Y lo que te provee de ese techo y de esas paredes es fundamentalmente tu control sobre fronteras y tu defensa. Ahora lo discutimos. Verificar. Usted ha disertado de manera sencilla y clara sobre los conceptos de pueblo, nación y Estado. Dentro de todo eso, ¿qué sería, por ejemplo, la patria? La patria es un sentimiento. La patria es un sentimiento. Esto yo he tratado de desgranar conceptos, digamos, materiales, ¿no? La patria es un sentimiento. La patria es el sentimiento que te tiene vinculado a esas realidades. El patriotismo es el sentimiento derivado de eso, pero es fundamentalmente un sentimiento. Es un sentimiento. Y a mí me parece que es el sentimiento que habría que rescatar. Ya sea bajo forma de patria o bajo forma de matria, como dicen los alemanes, que son Vaterlandspatria, Heimatesmatria. Pero es absolutamente fundamental. Pero es una cuestión de sentimiento, fundamentalmente, sí. Bueno, con la exposición que he hecho en relación a las definiciones de pueblo y nación, bueno, se reduce un poco de lo que dicen que, primero, si el pueblo se dota políticamente de una conciencia, genera una nación. Por tanto, en ese dotarse implica un cierto voluntarismo, es decir, que el pueblo de por sí quiere ser una nación, Bueno, pero quizá... Pues se deja hacer. Pero quizá, claro, eso es un poco por donde quería apuntar. Quizá el propio proceso histórico hace que un grupo que hasta entonces no era homogéneo, no tenía X características, acabe teniéndolas. Por tanto... Todos los pueblos los mueven siempre minorías particularmente activas y concienciadas, minorías decisivas.
ahora estamos viendo en España, en el caso concreto de Cataluña y País Vasco, como pueblos relativamente, en fin, heterogéneos, más homogéneos con el resto de España que homogéneos en sí mismos, por la labor política continuada de una minoría decisiva, está convirtiéndose en nación. Y eso es una realidad que sencillamente no podemos negar, está ocurriendo. Y está ocurriendo porque el resto del país, bueno, el resto del país no, porque el Estado les ha estimulado eso dentro de sus repartos de poder. Y es una cosa dramática, pero las naciones nacen y mueren, claro. Y nada impide que mañana, dentro de 10, 15, 25, 35 años, Cataluña sea efectivamente una nación. Y esto es una cosa que la mayor parte de los ¿se pueden decir palabrotas? Sí. Los gilipollas que nos gobiernan no entienden. Pero es que no tiene efectos jurídicos. Da igual, coño, llevan 120 años haciéndolo. ¿Qué más? No están pensando en que dentro de 2 años vayan a proclamarlo. Eso les da igual. O sea, perder el referéndum no es un problema. La victoria es hacerlo. La victoria es la mera polémica porque sigues construyendo. Entonces llegará un momento en que no lo puedas parar. No sirve un abogado del Estado para ir allí a sacarlas de la ley, a hacerles, no podéis hacer esto porque no sé qué, venga, hombre, no, ya es que le hablan. Claro. Pero también por esa misma explicación, igual que una nación puede dotarse de un Estado para sobrevivir, sí, un Estado puede acabar generando una nación. Porque, o sea, con este ejemplo claro, es decir, el Estado de las autonomías estaría generando en País Vasco y en Cataluña conciencias de potenciales naciones. Exacto, porque ha perdido de vista que su función era la conservación de la nación, de la comunidad política que la justificaba, que la había dado lugar. Así que si lo que quieres decir es que hemos asistido en el curso de 40 años a una especie de gigantesca traición tranquila, sí. A ver, pues, ¿vamos de izquierda a derecha, como en España? Pues desde el punto de vista económico, yo creo que la globalización económica es una forma de destruir estados o de destruir naciones y hay muchísima literatura que apoya la globalización económica, hay muchas ideas, muchas teorías que aumentan el bienestar de la población, etc. Y sin embargo, para defender el proteccionismo o defender las fronteras o defender los estados apenas hay. Entonces me gustaría saber si conoces teorías o ideas que apoyen un poco el proteccionismo, las fronteras, etcétera, en el tema económico. Bueno, hay unos trabajos muy buenos de un economista francés de la UNESCO que se llama François Perroux, de los años 50, que estaba por lo que llamaba espacios autocentrados. Es decir, a partir de un cierto grado de producción, por sí mismo el mercado tiende a salirse y a incorporar otras cosas. Pero tú necesitas, digamos, que someter a cierto criterio racional todo eso. Ese criterio racional nunca va a ser económico por sí mismo. Y es el gran problema de la reflexión sobre la globalización. Que la realidad tiene varias dimensiones y la económica solo es una de ellas y no tiene por qué ser la determinante. Las naranjas surafricanas, por ejemplo. Vienen las naranjas surafricanas. Desde el punto de vista económico estoy convencido de que es lo más racional, porque seguro que son naranjas más baratas que las que hacen en mi pueblo en Tabernes. Y seguro que hay un burócrata en Bruselas que te dice, no, tu tipo de Tabernes sabe hacer coches, en España la gente sabe hacer coches mejor que en Sudáfrica, poneros a hacer coches. Ahora, te vas a Tabernes y al tipo que estaba cogiendo las naranjas le dices, macho, a partir de mañana, hacer coches. No puedes. Y ese es el límite. O sea, al final el límite es humano. Tú, gobernante, tienes una obligación. Es lo de Trump en Michigan, ¿no? Es decir, si al final de lo que se trata es de que yo, de quien tengo que responder, no es de la cuenta de beneficios del fabricante del automóvil, sino de que ese tipo que está ahí pueda tener una dentadura nueva el mes que viene. Claro. Y esa dimensión política me parece que es absolutamente fundamental recuperarla. Y es la que nuestros políticos tienden a olvidar. La derecha la olvida por completo en beneficio de una pura gestión de algo que parece que va solo, y la izquierda la abandona por completo en beneficio de una especie de reconstrucción de objetivos ideológicos que son, bueno, pues eso es lo que vimos el otro día. O sea, el alcalde de Zaragoza de Podemos, ¿no? Bueno, en España estamos cobrando los salarios que son 1/3 de la media de la Unión Europea, pero el problema de Zaragoza es que hay que expropiar la catedral, no me fastidies. Claro. Entonces, la derecha está con la inhibición absoluta en la mera gestión de lo que ocurre, y la izquierda está con la inhibición absoluta, en realidad, en la suerte de su comunidad, para construir, para conseguir objetivos de carácter ideológico
que literalmente van contra la comunidad que lo sustenta, ¿no? Y al final es una cuestión de política con P mayúscula, ¿no? Hay un libro muy interesante de un antropólogo que se llama Louis Dumont, que es Homo hierarchicus, Homo equalis, Homo economicus, bueno, ensayo sobre el individualismo, que es la transformación del pensamiento político en pensamiento económico. Y eso ha sido una de las grandes catástrofes del pensamiento político en Europa en los últimos 150 años. Además ha sido progresiva, ¿no? Y hay que pararla, es decir, realmente a donde ha conducido es a perder de vista lo que de verdad es la política, es la reconstrucción de la polis, ¿no? De los ciudadanos que viven juntos de la ciudad. Hay tiempo para una pregunta nada más. Vamos a hacerlo por teléfono. Bueno, José Javier, te quería transmitir una inquietud que tengo con respecto a todo esto. El discurso actual de esta, llamémosle, revolución identitaria que se vive en muchos sitios y de la que me siento partícipe, es la recuperación del sentimiento nacional. Sí. Y eso me parece muy bien, pero mientras hemos visto en la pizarra, que una pizarra es una pizarra, pero todo ese proceso sucede en el tiempo y en el espacio, mientras el poder político ha ascendido a instancias transnacionales, y posteriormente, cuando ese poder político vuelva a las naciones a través de los estados, mientras todo ese proceso que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo, y que por suerte ocurrirá y recuperaremos la soberanía, sin embargo, la economía global, las grandes multinacionales, durante todo ese proceso van a seguir ganando cada vez más poder. Y por eso yo entiendo que cada vez es más necesario, toda nuestra lucha política tiene que encaminarse a la recuperación de los estados tal como se conocieron en su cenit, como tú has hablado, de la Europa de los años 50 o incluso de los regímenes socialistas, ese estado que era capaz de garantizarlo todo, un estado de grandes dimensiones y de gran poder político. Si no conseguimos eso, al final va a ser compatible la recuperación de las identidades nacionales con la economía global, porque la economía global se adaptará a esa nueva realidad, pero a lo que no se podría adaptar es a la recuperación de esos estados, y es por lo que tenemos que luchar, porque es el instrumento que nos va a permitir conseguir eso. ¿No crees, Javier, y esta es la pregunta, que nuestra lucha, si no la orientamos en ese sentido, al final no vamos a conseguir nada, porque la economía global se adaptará a esa nueva realidad de la nación? Vamos a ver, es un problema complejo. Es que realmente no hay solo dos opciones, ¿no? No sé si vas por ahí, si no, pues me rectificas sobre la marcha. En general, mucha gente piensa que la cuestión es que, bueno, lo que tenemos es una economía transnacionalizada, de libre cambio y tal, y la única alternativa es, por así decirlo, de resocializar la economía para que no se escape la cosa. Hay más opciones. O sea, el problema de la economía global, la razón por la que acaba trabajando contra los pueblos, es exactamente así, no es el libre cambio, es el libre cambio sin control. Y en ese sentido la política de Trump tiene sentido desde su punto de vista, que es el punto de vista del empresario americano, recordemos, su punto de vista, tiene sentido que es decir, bueno, sí, el libre cambio internacional, genial, con tratados bilaterales con quien sea, porque yo mantengo el control. El problema es cuando firmas tratados transnacionales donde ya nadie tiene el control. Por ejemplo, el TTP de Estados Unidos con la Unión Europea, que finalmente se paralizó, ponía el control en la práctica en las multinacionales europeas y norteamericanas. Bueno, desaparece cualquier tipo de sujeción política del fenómeno. Ese se acabó. El TTIP del Pacífico con Estados Unidos es exactamente lo mismo. Eso es lo que ha parado Trump, porque prefiere relaciones que tú puedas controlar. Vamos a ver, la globalización es una fórmula de José García Domínguez. Lo digo porque, como es brillante, no me la voy a atribuir yo. Pero la globalización ha hecho ricos, ha venido muy bien a los ricos de los países ricos, ha venido muy bien a los ricos de los países pobres, ha venido relativamente bien a los pobres de los países pobres, porque hay más trabajo, pero a los pobres de los países ricos los ha doblado. Y ahí es donde tienes que controlar, es decir, no puedo tener más pobres en mi país que rico, porque esta gente, por otra parte, además es injusto históricamente, es la gente que ha hecho la gran transformación, ¿no? ¿Tú puedes modificar el sistema económico para revertirlo hacia una forma que no sea de libre cambio? Yo personalmente pienso que no, pero es una opinión personal. Pero creo que lo que sí que puedes hacer es poner unos límites elementales. O sea, la idea de voy a tratar de no importar aquello que yo produzco, al mismo tiempo que, por supuesto, que vigilo que los que lo producen aquí no abusen del personal, me parece que es enteramente racional. Y en eso coinciden Trump y Marine Le Pen.
Y creo que eso hay que proponerlo así abiertamente y que nosotros lo hagamos. Pero ¿dónde está el Estado ahí? Porque el Estado es el único que puede hacer algo por revertir la No, situación. que dónde está, claro, está llevando a los cantantes, claro. Pero ¿se Por tiene supuesto. en mente la recuperación del Estado como el que yo he dicho, un Estado fuerte, un Estado de grandes dimensiones? Porque si no se tiene, al final no, No, se acaba. pero un Estado fuerte y un Estado de grandes dimensiones son cosas distintas. En España, el Estado es un Estado de grandes dimensiones y no tiene fuerza ninguna. O sea, no es un Estado fuerte, porque no me defiende. Claro, ¿no? Y en fin, estaba intentando de recordar un ejemplo. Bueno, en fin, sí, estas cosas en España hay que decirlo con perdón. El Estado de España, en la época de Franco, era todo lo contrario. Pero un Estado fuerte de unas dimensiones mínimas, ¿no? Al final es cuestión de política. Luego tú delegas. Pero de lo que se trata es de tu capacidad para imponer directrices concretas de camino conjunto de tu nación, ¿no? Espero que sea. Para eso no hace falta que el Estado sea muy grande. En España seguramente sobra sector público por todas partes. No es exactamente ese el problema es qué hace, ¿no? Ya tú y después a todos. Exactamente. Pues nada, ahora nos queda simplemente agradecer a José Javier su muy didáctica charla y la amabilidad de haber estado aquí con nosotros. Y nada más, la siguiente charla será la de Fernando Paz, que nos vigila ya desde el fondo, con lo cual a las 12:30, con puntualidad hispana, vamos a empezar. No lo habéis visto, pero ya todo el rato haciendo así.